Bueno, continuamos con las clases, en este caso con la formulación de mezclas asfálticas en caliente. Y el procedimiento Marshall, vamos a explicarlo, es un procedimiento que se usa hace ya más de 70 años en el mundo eh, para dosificar los materiales que componen una mezcla asfáltica elaborada en caliente para determinar las proporciones óptimas del asfalto para una graduación determinada de agregados, cómo se utiliza parte de sus ensayos para hacer controles de producción en obra y cómo parte de otros ensayos para hacer la recepción en obra. Este procedimiento, como les comentaba, ha sido desarrollado y empleado y se sigue empleando en distintas partes del mundo, pero dado el incremento de tránsito y de las cargas, ha hecho que se complemente con ensayos de desempeño y comportamiento eh, de nueva generación. Estos últimos forman parte de otra presentación del ciclo de charla que estamos dando sobre la formulación de mezclas asfálticas. Bien, ¿cuáles son los requerimientos para el diseño? Tener una adecuada gradación granulométrica para brindar capacidad estructural, fricción y confort. Hay que tener suficiente cantidad de asfalto para asegurar durabilidad de la mezcla asfáltica que estamos diseñando. Suficiente cantidad de vacíos comunicados. Las mezclas asfálticas, como saben, están conformadas por agregados pétreos, asfaltos y vacíos comunicados. Eso una mezcla compactada, ¿sí? En la que está colocada en el camino. Pero para que haya vacíos comunicados, tiene que haber un límite superior y un límite inferior, ¿sí? Para limitar lo que potencialmente puede llegar a ser la exudación o el ingreso de agentes climáticos como el agua, calor, el aire, etcétera, que también pueden degradar a la mezcla asfáltica en el tiempo, ¿no? Entonces, el límite superior para prevenir daño por el clima y el límite inferior para dar lugar a una postcompactación y eventualmente no haya problemas de exudación, o sea que el asfalto se vaya hacia la superficie, ¿no? Suficiente estabilidad bajo cargas de tránsito, brindar resistencia a las deformaciones plásticas, o sea que no sea una mezcla débil, sino que tenga una capacidad portante suficiente, suficiente trabajabilidad para que se la pueda colocar sin problemas, que no haya inconvenientes desde el punto de vista friccional, que limite el acomodamiento de los agregados y en definitiva no se alcance una buena resistencia al corte, y adecuada flexibilidad en función de la ubicación dentro de la estructura y características del tránsito. En definitiva, la mezcla asfáltica va a tener una rigidez acorde con la estructura donde se vaya a apoyar. Si es una estructura relativamente débil, tiene que tener la cantidad de flexibilidad, o sea, de materiales más naturales para que no haya tanta fricción y se pueda acomodar frente al paso de las cargas. En cambio, si la estructura de apoyo es una estructura rígida, es conveniente que el material sea rígido, el material asfáltico que se diseña, para que no se deforme superficialmente por el paso de las cargas. Bien, en estas dos transparencias que vienen, vamos a enumerar una serie de pautas o criterios que hay que llevar adelante para hacer una adecuada dosificación de la mezcla asfáltica. Entonces, primera parte, vamos a definir las exigencias que deben cumplir en función de la ubicación dentro de la estructura, clima y nivel de tránsito de la capa de rodamiento de base que vamos a emplear. Seleccionar las fracciones de los agregados pétreos y qué tipo de ensayos se les van a hacer. Combinar y proponer una adecuada granulometría, seleccionar y ensayar el ligante asfáltico, establecer temperaturas mezcladas, compactación, va a haber requisitos de dosificación, cómo posteriormente se van a calentar los materiales, mezclar y compactar, las probetas en función del tipo de mezcla y tránsitos con diferentes porcentajes de asfalto, cómo se ensayan las probetas y se determinan los parámetros volumétricos definidos por densidad aparente, la densidad máxima teórica RAIS,
el asfalto absorbido, los vacíos, el vacío agregado mineral, la relación betún-vacíos o vacíos ocupados por betún, los parámetros mecánicos definidos por la estabilidad y la fluencia y la relación estabilidad-fluencia. Finalmente graficaremos las curvas y definiremos un criterio para obtener el porcentaje de asfalto y finalmente ensayos complementarios como son el índice de compactabilidad y la relación Filler-Betún, que es sumamente importante. Bien, punto 1. Definir exigencias que se deben cumplir en función de la ubicación dentro de la estructura, clima y nivel de tránsito. Veridad Nación, en su pliego de especificaciones técnicas, establece para las mezclas densas y semicalientes, en este caso, una nomenclatura y un determinado y el nivel de tránsito a que va a estar sometido el material. ¿Cómo denominan las mezclas asfálticas en caliente? Se denominan en función de unas siglas: concreto asfáltico, en este caso semicaliente, o concreto asfáltico en caliente propiamente dicho, CAC o CAS. Estaba hablando de una mezcla D con una letra D, que está hablando que indica que el esqueleto granular correspondiente es una mezcla de tipo denso, una granulometría densa, con una estructura granular importante. Después habla con una denominación RB, que significa si va a estar ubicada como capa de rodamiento esa capa o como una base inferior. Después, en función del tamaño máximo nominal, que se entiende el tamaño máximo nominal al tamiz de la serie de IRAM, con la menor abertura de malla que retiene hasta un 15% de la mezcla de agregados. También define en función de si el asfalto va a ser un asfalto convencional o un asfalto modificado, y qué tipo de asfalto es en función de la viscosidad que posea, si va a ser 5, 10, 20 o 30, 40, según IRAM 6835. En definitiva, podríamos tener un concreto asfáltico en caliente denso, R, o sea, rodamiento, 19, que es el tamaño máximo nominal, y CA 30, por ejemplo, que es el más común. Asimismo, tenemos la posibilidad de definir el nivel de solicitación a que va a estar sometida nuestra mezcla asfáltica. Entonces, los requisitos de los materiales, componentes que la va a componer esa mezcla asfáltica, como también los criterios de dosificación, se encuentran diferenciados dentro del pliego de especificaciones técnicas que tiene Vialidad, de acuerdo a la ubicación en el paquete estructural, ya sea base o rodamiento, que ocupa la capa, y eventualmente en función del tránsito previsto. En definitiva, aparecen 4 niveles de tránsito: T1, T2, T3 y T4, y con un índice de tránsito que es función del tránsito medio diario anual por un porcentaje de diseño de pesados. Si es el 10% o el 15, el 20, lo que fuera, nos va a dar en definitiva el volumen de vehículos diarios pesados que van a transitar por nuestra ruta. En función de eso, define estos 4 niveles de tránsito. En definitiva, cómo va a estar exigida la capa que vamos a diseñar. Definidos estos criterios, vemos la metodología para seleccionar las fracciones y ensayar los agregados pétreos y eventualmente el filler. Entonces, los agregados pétreos se van a seleccionar en función de la capa de la estructura, ya sea superior o inferior, en función del tipo de tránsito y la respuesta estructural que necesitamos para los mismos. Y en función del espesor, dice que el tamaño máximo nominal del agregado tiene que ser la capa, mejor dicho, mayor a 2,5 veces el tamaño máximo nominal del agregado y menor que 6 veces este tamaño, el espesor de la capa, menor que 6 veces el tamaño máximo nominal del agregado. Estos son todas pautas y criterios establecidos en el pliego, insisto, ¿no? Dentro de los agregados gruesos, el pliego especifica también una serie de ensayos. Fíjense, por ejemplo, índice de lajas, coeficiente de desgaste de Los Ángeles, coeficiente de pulimento acelerado,
polvo adherido, microdéval, etc. Y fíjense, está la norma y está tipificado según el tipo de tránsito, las exigencias y requerimientos que deben cumplir con cada uno de los ensayos que he enumerado. Estos son algunos de los que hay, por supuesto hay muchos más, pero estoy nombrando los más importantes. También, por ejemplo, está la determinación de la adherencia árido-iridante, la granulometría, la absorción de agua, la durabilidad, un ataque por sulfato de sodio, si el agregado es de buena calidad o no, las caras de fractura, en función del tipo de tránsito, nos va a definir la angularidad del agregado. Entonces aparece el ensayo de desgaste de Los Ángeles, que como recuerdan es un tambor donde se colocan los agregados pétreos y se los somete a una serie de vueltas con unas bolas de acero y se ve en definitiva cuánto material se ve degradado al pasarlo por el tamiz número 12 y se admite determinados valores en función de la ubicación dentro de la estructura, ya sea 25%, 30%, si en función de si es un basalto, si es un granito, hay distintos requerimientos. La angulosidad y las caras de fracturas, también acá vemos tiene una fuerte influencia en la resistencia del esqueleto granular. Las caras de fractura se determinan en función de la proporción con dos o más caras de fracturas respecto al total de fracturas de tamaño superiores a 2,5 milímetros. No es lo mismo tener caras redondeadas que material triturado y con cara y ángulos vivos. Eso hace que la trabazón que se genere sea distinta y nuestra resistencia al corte, tau c más sigma tangente de phi más n de gamma de t, que es la fórmula básica de resistir los esfuerzos que le genera el tránsito, en el caso de tangente de phi va a estar dado por el tipo de angularidad y cara de fracturas que tengan los agregados pétreo gruesos fundamentalmente, ¿no? También el índice de Lajas representa la proporción en peso de partículas lajosas y elongadas sobre el total de partículas que conforman el esqueleto granular. Se tienen que definir porque hacen también a la forma de la partícula. Si es una partícula tipo una forma de hoja, digamos, donde predominan dos dimensiones sobre una tercera, que es una laja, eso no le da capacidad estructural y nos trae inconvenientes sobre el potencial mezcla esqueleto granular que queremos armar. Asimismo, aparecen los requerimientos también para los agregados finos, ya sean el origen, si tienen plasticidad, si hay presencias de materiales arcillosos, fundamentalmente la absorción, durabilidad en sulfato de sodio también, son distintos parámetros que se analizan sobre la calidad que deben cumplir los agregados finos. También aparece el filler, que es el material más fino de todo. El filler, que generalmente son de origen comercial, puede ser cal o un filler calcáreo, tienen elevada superficie específica que interviene en la mezcla y puede tener una o más funciones: completar la granulometría de los materiales minerales, reducir el volumen de vacíos o de huecos entre los distintos agregados, aportar poder espesante cuando la mezcla está aún muy fluida, el asfalto muy fluido, e incrementar la resistencia mecánica de la mezcla y mejorar la adherencia del par agregado a asfalto. En el caso del filler, es sumamente importante su presencia en las mezclas asfálticas porque, como bien les leí ahí, el filler actúa como un rellenador, limitando también la oxidación, retardando la oxidación del asfalto, pero fundamentalmente espesando y dando mayor resistencia al corte, porque la viscosidad, que está dada por la velocidad de fluir del asfalto entre un esfuerzo externo, si nosotros lo espesamos con filler, eso hace que esa resistencia se vea incrementada. Por supuesto va a haber un límite para incorporarlo, porque si ponemos en exceso, el material se va a volver frágil, el asfalto, si se satura de filler, si sobrepasa una determinada cantidad, se vuelve resquebradizo, entonces no es conveniente. Ahí se vuelcan los requerimientos de granulometría, uno de las exigencias que piden los pliegos, ¿sí?
Bien, definidos los tres tipos de agregados, eh, aparece cómo hay que empezar a combinarlos y proponer una granulometría. Ya Fuller en 1907 definió la granulometría de densidad máxima o mínimos vacíos de la combinación de agregados a través de una expresión matemática que definía el tamaño que se estaba analizando del tamiz de una determinada abertura en relación al tamaño máximo del agregado elevado a la potencia del 0,45. Encontró que si se hacía en escala logarítmica el gráfico, la línea de máxima densidad o de mínimos vacíos comunicados se alineaba según una línea recta, que es la que podemos apreciar ahí. Entonces, todo apartamiento de esa línea recta conduce a un incremento de vacíos comunicados, en este caso definidos por el vacío agregado mineral, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Entonces, la combinación de materiales nos lleva a encontrar curvas de este tipo. Si graficamos en escala semilogarítmica, en abscisas y aritmética en ordenadas, vamos a encontrar distintos, lo que se denomina usos granulométricos, límite inferior y límite superior, entornos de trabajo donde queremos encontrar la combinación de nuestros materiales para que se encuadren dentro de la misma, porque eso nos va a garantizar un buen comportamiento mecánico. Ahora bien, la curva, en este caso, es una curva continua, cóncava hacia arriba, con lo cual hace que posibilite que haya de todo tipo de fracciones de materiales y en definitiva tenga ante los esfuerzos externos tenga un buen comportamiento mecánico. La curva en azul es la curva de Fuller, es de mínimos vacíos y cualquier apartamiento de esa curva hacia arriba o hacia abajo hace que se incrementen los vacíos entre los agregados. También existe la posibilidad de trabajar lo que se llaman curvas discontinuas, donde falta una fracción de agregados, entonces se genera un quiebre en el gráfico de la composición de materiales. Esto se va a materializar visualmente cuando uno vuelca en la calle o en el pavimento mientras construye con este tipo de mezcla asfáltica, va a haber una discontinuidad superficial al no faltar esta fracción, lo que va a facilitar el escurrimiento un día de lluvia, por ejemplo, del agua en forma superficial, al tener la calzada una pendiente, por ejemplo, del 2%, y al faltar una fracción, el agua, una tenue lluvia, nos va a ayudar a esta falta de fracción a sacar el agua superficialmente y mejorar las condiciones de adherencia en presencia de humedad entre el neumático y el pavimento. Este tipo de granulometría se usan siempre como capa de rodamiento, ¿sí? Bien, en definitiva, ¿cómo combinamos los materiales? Bueno, a través de un material A, por ejemplo, un material B y un material C, que vamos a combinarlos en distintas proporciones. El A, por ejemplo, puede ser un 40%, el B un 30%, el C el otro 20% y un D con un 10%, nos da el 100% de materiales. Y de esa manera las cuentas, cuando se los combina, se lo hace en peso, ¿sí? Desde el punto de vista del trabajo y del diseño, las proporciones se trabajan en peso, pero el material trabaja en volumen. ¿Qué significa esto? Que los agregados ocupan espacios que tienen que ser llenados en parte con asfalto y en parte con huecos comunicados van a quedar comunicados. Entonces es importante que las distintas fracciones, en el caso que tengan pesos específicos distintos, o sea, van a ocupar volúmenes diferentes en términos de su densidad aparente que tienen. Entonces, en esos casos, cuando los pesos específicos son sustancialmente distintos, las combinaciones las tenemos que hacer en volumen para no ver alteradas las propiedades volumétricas y mecánicas de las mezclas que estamos conformando.
Bien, ¿cómo combinamos los materiales? Si definimos una granulometría, por ejemplo, del filler, un agregado 6-20 milímetros, se le denomina así agregado pétreo grueso, una arena de trituración 0,6 milímetros, una arena silicia en este caso, ¿cómo combinamos esos materiales para obtener una curva resultante que se encuadre dentro de ese uso granulométrico que habíamos marcado y que Vialidad nos pedía como referencia? Entonces hay una serie de tamices que están normalizados, por ejemplo, de 1 pulgada, 3/4, media, 3/8, 4, tamiz número 10, 40, 80 y 200, que tienen distintas aberturas, y vamos a poder con cada fracción hacer una granulometría, ya sea vía seca o vía húmeda, también tenemos la forma que está normalizada, y la vamos a poder graficar, que es lo que está volcado en esta planilla que están viendo. Entonces se ve el porcentaje que pasa acumulado del filler por cada tamiz, el de la 620, la 0,6, que es la arena de trituración, la arena silicia, y en definitiva nosotros ahora queremos combinarlos de manera tal de obtener una resultante. En la práctica nosotros trabajamos con el tamiz número 10 o el número 8, que normalmente ronda entre el 35 y el 45% o 50% en ese orden. El tamiz número 10 es de 2,5 milímetros, 2,3 milímetros en ese orden de abertura, y es el tamiz de referencia para formular una composición granulométrica. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un agregado 620, si decimos en el tamiz 3/8, ¿cómo conformamos una dosificación? Por ejemplo, si decimos que aportamos un 37%, normalmente los gruesos se incorporan entre un 40 y un 50% en pesos, significa esto, ¿eh? De la composición de materiales. De vuelta, los gruesos entre un 40 y un 50% en peso. Grueso estamos hablando 6 milímetros, 20 milímetros, la piedra de agregado pétreo. Son las fracciones más clásicas que se usan en Argentina para capas de rodamiento o bases inferiores, 6-20 de tamaño máximo. Si colocamos en este caso en un 37% y la granulometría en el tamiz 3/8 era del 46%, ¿sí? Entonces el 37% de 46 nos va a dar un 17%, ¿sí? O sea que el tamiz 620 la fracción 620 en el tamiz 3/8 nos estaría aportando un 17% del total, ¿sí? Eso hacemos con todas las otras. Por ejemplo, la arena 0,6, si tiene un 49% por el 100, nos estaría aportando alrededor del 49%, el filler nos estaría aportando el 1%, la arena silicia un 13%, y la sumatoria de los 4 nos estaría dando alrededor del 80%, la fracción resultante que pasa por ese tamiz. Bien, eso nosotros debemos encuadrarlo, ya sea en los usos, acá están los definidos por el pliego de vialidad nación, ahí se ven una bandeja de las distintas fracciones que componen nuestra granulometría, hechos en corte por tamiz, y las bandas o entornos donde tenemos que encontrar nuestra curva resultante. Bien, definida entonces la granulometría, nos queda por buscar ahora establecer qué tipo de ligante asfáltico vamos a emplear, si es un ligante asfáltico convencional, si es un ligante asfáltico modificado u otro tipo, ¿no? de asfalto. Eso va a ser función del tipo de tránsito que vamos a tener, T1, T2, T3, T4, en función de la región. No es lo mismo Formosa que Tierra del Fuego. En Formosa usaremos asfaltos más duros, en el sur asfaltos más blandos. Y bueno, una vez que eso va a ir por el pliego de especificaciones térmicas, definido el tipo de asfalto, vamos a hacerle una serie de ensayos que hemos hablado en otras charlas al respecto. Todos los ensayos desde su clasificación que se tienen que hacer, viscosidades a 60 grados, a 135 grados, punto de ablandamiento, penetración, en el caso de asfaltos modificados, retorno elástico.
todos los ensayos que son necesarios realizar para poder clasificar y ver que nuestro asfalto cumpla con los requerimientos que nos está pidiendo el pliego de especificaciones técnicas. Definidos el tipo de asfalto que tenemos que decir, bueno, ahora lo tenemos que combinar con los agregados pétreos. Bueno, ¿qué temperatura de mezclado, en definitiva, y qué temperatura de compactación, porque ese material después lo vamos a tener que compactar? Necesitamos el Asphalt Institute y también los pliegos de especificaciones, ya sea de la provincia de Buenos Aires o de la Nación, establecen un rango de viscosidades de entorno para el mezclado y la compactación como ideales. 1,7 poas como temperatura de mezclado, determinado con el viscosímetro Brooksfield, es la temperatura ideal para mezclarlo con los agregados. Normalmente el agregado se calienta unos 10 grados por encima del ligante asfáltico para que se produzca la envuelta a escala de laboratorio, ¿sí? Entonces, en este caso, para 1,7, la temperatura de mezclado ronda para este tipo de asfalto 162 grados y con un cierto entorno, por supuesto, ¿no? Y la compactación se recomienda que sea de 2,8 poas, que en este caso rondan aproximadamente los 135-140 grados. Bueno, esas serían las temperaturas recomendadas para poder mezclar el agregado pétreo que hemos, en este caso, diseñado y se ha encuadrado dentro de nuestra granulometría para poder mezclarlo con el asfalto. Bien. Entonces, aparece una serie de requisitos de dosificación. ¿Qué significa esto? Que en función del tipo de obra que estamos haciendo, vamos a tener una serie de número de golpes o de impactos que vamos a tener que darle al material que hemos mezclado, asfalto y agregado pétreo, ¿sí? Entonces, puede ser que sea un tránsito liviano o un tránsito urbano. Liviano urbano se les da 50 golpes por cara o 75 en el caso de tránsito pesado. También hay requisitos respecto al ensayo Marshall que hablan de capacidad portante medida a través de la estabilidad, más que capacidad portante, capacidad resistente medida a través de la estabilidad, y nos fija umbrales de resistencia, relaciones entre deformabilidad y capacidad resistente, vacíos comunicados de 3 a 5, vacíos del agregado mineral, etc. También relación betún-vacío, ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Nos incorpora también ensayos de performance, que está en la charla que sí continúa esta. Son ensayos de comportamiento, de caracterización más racional y no tan empírica como la que estamos llevando adelante. Entonces, nos aparece este primer esquema, que es el más importante de todos y que tenemos que tener en cuenta. Por un lado tenemos en esta ilustración las tres fases que componen nuestras mezclas asfálticas y que ya hemos dado una charla en ese sentido. Una mezcla asfáltica está conformada por agregado pétreo, por un líquido viscoso que es el asfalto y por los vacíos comunicados, ¿sí? Lo podemos dividir en tres partes. Entonces, agregados pétreos, asfaltos y vacíos de aire. Según predominan uno u otro, tendrá determinadas características. Entonces, definimos el vacío del agregado mineral a los huecos comunicados que conforman a una probeta, a un material compactado. Si nosotros le entregamos energía, reducimos los vacíos, con asfalto estamos hablando, ¿no? Los compactamos y a esa probeta compactada, si nosotros le sacamos todo el asfalto, los huecos que nos quedan se denominan vacíos del agregado mineral. Por supuesto, hay una parte del asfalto que se introduce dentro del agregado que se llama asfalto absorbido, que no lo tenemos en cuenta desde el punto de vista es como un asfalto perdido, porque tampoco genera ningún tipo de comportamiento a la mezcla, porque está metido entre los huecos de los agregados, ¿sí?
En todo caso los está impermeabilizando, si se quiere, pero no desde el punto de vista resistente, pues no cumple ninguna función. Entonces, el vacío de agregado mineral va a estar dado por los vacíos de aire comunicados más el asfalto efectivo, el asfalto libre que queda fuera del agregado que tiene asfalto absorbido. Entonces, vamos a encontrar una serie de volúmenes, volúmenes de vacíos de aire, volumen de asfalto, volumen de agregado mineral, un volumen de asfalto absorbido. Vamos a encontrar lo que se denomina la relación betún-vacíos o vacíos ocupados por asfalto, en el cual nos vincula la cantidad de asfaltos que hay en relación al vacío agregado mineral. Si la mezcla tiene poco asfalto y un vacío agregado mineral, es una mezcla que va a tener algún tipo de inconveniente y va a tener poca durabilidad. Si tenemos mucho asfalto, pero poco vacío, podemos llegar a tener problemas en día cálido, en una región como la nuestra, aquí cerca de La Plata, Buenos Aires, problemas de exudación con el paso del tránsito y el asfalto nos aflora. Entonces, el vacío agregado mineral es una propiedad muy importante que regula el comportamiento de la mezcla, al igual que la granulometría. Son dos de las propiedades más importantes que hay. Entonces, el criterio del Asphalt Institute, del Asphalt Instituto, que es un organismo rector de Estados Unidos, define tres tipos de tránsito: ligero, medio y pesado, y ya sea para carpeta o base asfáltica, pone tres tipos de energía de compactación: 35, 50 o 75 golpes, y ensayos de capacidad resistente como la estabilidad, expresada en Newton o en kilogramos. Para el tránsito más pesado pone como mínimo alrededor de 800 kilos o 8000 newtons, en ese orden, que es el valor mínimo que normalmente se está exigiendo en Argentina para las rutas nuestras, ¿no? Entre 800 y 1000 kilos como mínimo, o 10.000 newtons, en ese orden. El flujo, que es el acortamiento de confluencia de la probeta moldeada al momento de la rotura, tiene que estar entre 3, tiene que ser mayor a 2 milímetros y menor a 4,5 milímetros. Acá está pulgadas, pero ronda en ese orden. Porcentaje vacío de 3 a 5. Y el porcentaje vacío agregado mineral lo vamos a ver en la transparencia que sigue. Lo mismo que también especifica la relación, el porcentaje de vacíos que tiene que estar lleno, del vacío agregado mineral que tiene que estar lleno del asfalto, es función si es capa de rodamiento o de base. Varía del orden del 65 al 75% de esos vacíos del agregado mineral tienen que estar llenos con asfalto. Entonces, el vacío del agregado mineral es función del tamaño máximo del agregado. Eso está relacionado con los huecos que se genera o que se conforman con el esqueleto pétreo que se arma, digamos, ¿no? Para por ejemplo, un tamaño máximo de 19 milímetros, el vacío de agregado mineral tiene que ser del orden de 13%. Si fuese menor, vamos a tener problemas en el sentido que se va a ver afectada la durabilidad, porque no va a haber o poco asfalto o muchos vacíos, digamos, ¿no? Entonces, hay un valor mínimo que tiene que cumplirse respecto del vacío agregado mineral. Persigue fundamentalmente controlar la durabilidad en función de la cantidad de ligante. Insisto, si el vacío agregado mineral es menor al mínimo requerido, recuerden que el vacío agregado mineral son los huecos comunicados, ¿sí? Los huecos del agregado pétreo compactado, digamos, ¿no? Si es muy pequeño, no va a poder entrar asfalto suficiente para garantizar una buena cohesión y una buena envuelta, y en definitiva una vida o un espesor de película de asfalto grueso que recubra los agregados pétreos y en definitiva le dé mayor vida útil a la mezcla asfáltica, ¿no? Bien, la relación betún-vacíos está asociada a la cantidad de asfalto que llena ese vacío agregado mineral.
evidentemente, en función del tipo de tránsito, la exigencia. Cuando yo tengo un tránsito de muchos ejes equivalentes a lo largo de mi vida útil, este valor tiende a reducirse para que no haya problemas de exudación. O sea, tiene que haber unos huecos mínimos que me garantice la posibilidad de en los días de calor el asfalto quede dentro de la mezcla asfáltica y no salga a superficie. Entonces esta relación betún-vacío disminuye con el incremento del tránsito vehicular. Bien, entonces, definida la granulometría, definida el asfalto, mezclados los materiales, pasamos a compactarlos. Entonces, con las temperaturas de envuelta y de compactación, encontramos lo que se denomina el pisón Marshall, que vemos a la izquierda, que es un pisón que tiene un determinado peso, alrededor de 4,5 kilos, y genera un impacto de caída más o menos de 47 centímetros sobre el material que colocamos dentro de un molde, que ronda más o menos 1,2 kilos en ese orden de mezcla asfáltica. Ese material es sometido a una serie de impactos, dijimos entre 50 y 75 golpes por cara, o sea, de un lado se le da 75 golpes, con esa altura de caída y ese peso, se da vuelta el molde junto con la probeta interior, se le vuelve a dar golpes a una temperatura, dijimos, la compactación se realiza en el orden de los 140 grados centígrados, cuando es una mezcla asfáltica convencional, depende del tipo de asfalto, por supuesto, y queda, una vez que se termina de dar de ambas caras, se observa ahí en la fotografía las probetas como quedan moldeadas, ¿sí? También está lo que se denomina el sistema de compactación giratorio, que es un proceso de, más que por impacto, por amasado, que le entrega una determinada energía, una carga constante, y lo que está haciendo uno, lo que le da una altura definida a la probeta, y le dice, por ejemplo, dele 100 giros, y bueno, el equipo que va a empezar, por ejemplo, si la altura tiene que ser de 10 centímetros, el material que recibe es del orden de los 14 centímetros de alto, bueno, durante esos 100 giros que nosotros preestablecemos, el material va a ir reduciendo su altura hasta llegar a la altura especificada en esos 100 giros aproximadamente. Entonces, genera un acomodamiento interparticular de agregados diferente al que es por impacto. Esta tecnología SuperPave es la tecnología que se emplea actualmente en Estados Unidos, se emplea en Europa y próximamente en Argentina ya está especificada en pliegos, por ejemplo, que leía Provincia de Buenos Aires, que el año pasado, o este año, el año pasado, ha renovado sus pliegos y tiene la posibilidad de incorporar esta nueva tecnología dentro del diseño de mezclas asfálticas, lo que hace el proceso de compactación. Bien. Bueno, compactadas y moldeadas las probetas, las tenemos que desmoldar, tomar sus dimensiones y pasar a hacer los distintos ensayos volumétricos, que son fundamentalmente densidad aparente, densidad máxima raíz, absorción de asfaltos, contenido de vacíos comunicados, vacío del agregado mineral y qué porcentaje de asfalto está lleno el vacío de agregado mineral, o sea, la relación betún-vacíos. Ahora bien, la norma IRAM 6841 tiene 5 partes, está bastante actualizada desde el año 2018 más o menos, 2017, que está vigente con la metodología Marshall, con todos los procedimientos para hacer estos cálculos. Allí se expresan las distintas fórmulas y las definiciones para obtener estos valores al ensayar las probetas. Bien, ¿qué comprende el método Marshall? El cálculo y análisis. Entonces serían propiedades volumétricas y propiedades físico-mecánicas. Las volumétricas son las que estamos hablando
y las físico-mecánicas abarcan la estabilidad, o sea, la capacidad resistente, la fluencia, que es la deformación a la rotura, y la relación entre la estabilidad y la fluencia, que sería un módulo secante. También, para determinar la densidad aparente, expresamos esta expresión, a través de esta expresión, donde ponemos la probeta en el aire, peso m, la masa al aire, y dividido el volumen de la probeta, el volumen aparente, que se lo hace saturando la probeta en condición saturada, superficie seca, se lo deja aproximadamente 1 hora en agua y se la pesa en esa condición. Es el valor MSS que ustedes ven allí. Y el M sumergido, después la sumergen en la probeta y sacan el peso sumergido. La diferencia entre el peso saturado a superficie seca menos el peso sumergido dividido la densidad del agua nos da el volumen aparente de la probeta. En definitiva, estamos sacando el volumen aparente que incluye los vacíos comunicados, el sólido y el asfalto de la probeta Marshall en este caso. Después debemos determinar la densidad máxima Rice o densidad máxima teórica. ¿Cómo la podemos definir, la densidad máxima de la mezcla? La densidad máxima de la mezcla. Supónganse, por ejemplo, qué sé yo, 1 metro cuadrado de superficie por 5 centímetros de espesor. Si yo le saco todos los vacíos o lleno toda esa superficie con material, esa sería la máxima densidad, o sea, sin aire. Si le sacara todo el aire a la mezcla, es la máxima compacidad sin huecos que tendría la mezcla. Esa es la densidad máxima. Bueno, y esa la tenemos que determinar. Hay dos formas de determinarla. Una, conociendo los pesos específicos de los materiales integrantes de esa mezcla. Entonces, dividiendo el peso del material, por ejemplo, 1 kilo dividido la sumatoria de sus volúmenes componentes del porcentaje de asfalto, por ejemplo, el 5% dividido su peso específico, que es 1, más el 95% agregado dividido el peso específico de los agregados, sería una forma de determinarlo en forma teórica. Otra metodología que se emplea es lo que se denomina la máxima teórica o método Rice, donde se disgrega el material ya mezclado con asfalto, se lo coloca dentro de un quitasacto, que es un frasco, y ese material que tiene un determinado peso se lo somete durante unos 20 minutos adentro del frasco sumergido en agua, se le extraen las burbujas con la intención de poder determinar el volumen desplazado, qué volumen ocupa el material que hemos pesado. En definitiva, estamos determinando el agregado y el asfalto, el volumen que ocupa para un determinado peso, y sería la máxima densidad, en este caso en estado suelto, de nuestra mezcla asfáltica que hemos elaborado con un determinado porcentaje de asfalto. Entonces, matemáticamente lo podemos expresar como el peso en el aire dividido el volumen del material, que comprende el volumen sólido agregado más el asfalto. La metodología nos indica que es el peso en el aire dividido el peso en el aire, que es el valor de A, más el valor de C, que es el recipiente vacío sumergido en agua, menos el recipiente con la muestra sumergido en agua. Esa diferencia nos da el volumen de los agregados con el asfalto. Y esa sería la máxima densidad teórica Rice. Este valor es sumamente importante, es un indicador, por ejemplo, si la mezcla tiene poco asfalto, mucho asfalto, porque, por ejemplo, si el valor, este valor aumenta, significa que tiene poco asfalto, porque a igualdad de volumen, el peso específico del agregado es mayor que el del asfalto. Insisto, a igualdad de volumen, si este valor Rice me aumenta, significa que tengo menos asfalto, más agregado. En definitiva, es más alta la densidad máxima teórica, en este caso, si tuviese poco asfalto. Por el contrario, si tiene mucho asfalto, esta densidad máxima teórica debería disminuir, porque a igualdad de volumen
tengo que sacar agregados para que se vea incrementado llenar con más asfalto. El asfalto peso específico 1, el agregado alrededor de 2,7, eso hace que nos haga disminuir, en ese caso, la densidad teórica raíz. Bien, otros parámetros que tenemos que tener en cuenta o variables son las siguientes. Ahí está esquematizado el volumen total de la probeta asfáltica con agregados, con el vacío agregado mineral que lo habíamos definido como el volumen de aire más el volumen de asfalto de una probeta compactada. Entonces deberíamos determinar esos valores. En este caso, la densidad aparente ya habíamos puesto, en la transparencia anterior vimos cómo se obtenía, lo mismo que la densidad raíz, y tenemos que determinar los vacíos en definitiva que tiene esa probeta, los vacíos comunicados. Los vacíos comunicados pueden surgir de determinar los vacíos totales menos volumen de agregado menos volumen de asfalto. Eh, eh, Al conocer los porcentajes en que intervienen, y haciendo un pequeño desarrollo matemático vamos a encontrar que los vacíos va a ser igual a la densidad máxima raíz menos la densidad aparente dividido la máxima raíz. En definitiva es una altura que estamos sacando por diferencia y nos va a dar el porcentaje de vacíos. Por diseño de mezclas asfálticas densas, este porcentaje de vacío tiene que estar en el orden de 3 a 5 y la idea que sea de 4 en mezclas densas en prácticamente toda la región de la Argentina. En climas mucho más fríos, la tendencia es que estos vacíos estén entre 1 y 3%. Por ejemplo, en Ushuaia se estima que tiene que estar entre 1 y no más de 3 por una cuestión de que se producen problemas de congelación y trae problemas posteriores, ¿no? Entonces, no hay problemas de exudación porque nunca se llega a temperaturas más allá de 25 o 30 grados. Entonces, la idea es que sea una mezcla sumamente cerrada. Otra variable que se analiza es el volumen del agregado mineral, que habíamos dicho que era el volumen de vacíos más el volumen de asfalto. El volumen de asfalto matemáticamente lo podemos expresar como la densidad aparente de la probeta por el porcentaje de asfalto dividido el peso específico del asfalto, que generalmente se toma como valor 1. Entonces, el vacío agregado mineral ronda entre 13 y 15% para que tengamos entidades, eh, valores numéricos internalizados. Los vacíos dijimos de 3 a 5% de la probeta. Después tenemos los vacíos ocupados por betún o relación betún-vacíos del agregado mineral, ¿no? O sea, tenemos que saber de esos vacíos del BAM cuánto vamos a llenar con asfalto. Si llenamos muy poco, va a ser una mezcla para que pueda entrar el agua y el aire. Si llenamos muchos, es posible que se deforme el material, no tenga capacidad de resistir cargas y la estructura granular se ve afectada. Entonces, en general, la relación betún-vacío ronda entre el 65 y el 75% del vacío del agregado mineral. Y esa es la forma de calcularlo matemáticamente. El BAN menos los vacíos dividido el MAN por 100, pues se expresa en porcentaje. Y por último está la densidad teórica, que es similar a la densidad raíz, pero calculada con los pesos específicos. Para el 100% del material es dividido el volumen de los agregados más el volumen del asfalto, expresado por ejemplo 95% agregados dividido el peso específico de esos agregados en condición saturada superficie seca más el peso del betún dividido el peso específico del asfalto o betún, ¿sí? En esta transparencia podemos ver la salida de los datos, por ejemplo, son tres probetas, la 9, la 10 y las 11, y cada uno con su peso, 1215, 1220, 1224 peso en el aire, el peso sumergido que se obtiene por desplazamiento de la probeta saturada superficie seca, que es la fila que sigue, que ha absorbido aproximadamente 1 y 2 gramos de agua. La diferencia del peso saturado a superficie seca menos el peso sumergido nos va a dar el volumen, y el peso en el aire dividido ese volumen nos va a dar la densidad aparente. Después tenemos un valor medio y
se hace una dispersión, se analiza la dispersión para ver si hay valores, digamos, con algún desvío importante que amerite retirar esa probeta, ¿no? Después podemos calcular, por ejemplo, con 800 gramos más o menos, la densidad máxima raíz en el Kitasato, que se lo coloca alrededor de 20 minutos para sacar el aire y poder determinar el volumen. En este caso, ya simplificado, faltaría una fila, pero nos estaría dando que la densidad máxima sería 2,53 gramos por centímetro cúbico o 2.533 kilos por metro cúbico, si queremos ver las unidades. Y en definitiva, 2,53,2 es el valor medio. Los vacíos dijimos que era la diferencia entre la densidad raíz y la densidad aparente. Ustedes pueden hacer la cuenta para constatar a ver si da 3,3, 3,2 y 3 y podemos determinar el valor medio. Teniendo en cuenta que esta probeta se moldearon con 4,5 de asfalto, 4,5 dividido el peso específico por la densidad de la probeta nos da el volumen de asfalto. Sumado a los vacíos nos va a dar el volumen del agregado mineral. Finalmente, la relación betún-vacíos es el BAM menos los vacíos dividido el BAM por 100. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a las probetas se le toman todas sus dimensiones porque tienen un coeficiente de corrección por altura o por volumen que tengan. Las probetas están definidas para tener una altura de 63,5 milímetros. En el caso sea más alta, se va a afectar por un coeficiente o más baja también, que lo vamos a ver en las transparencias que siguen. Estos valores, estas tres probetas han sido diseñadas para un 4,5% de asfalto. Para hacer la dosificación propiamente dicha, nosotros tenemos que tener tenores de asfalto, por ejemplo, de 4, 4,5, 5, 5,5, 6. O sea, tenemos que hacer 5 puntos probetas para una misma granulometría, moldear probetas con distintos tenores de asfalto, grupos de A3 con distintos tenores de asfalto, para ver cómo varían todas estas propiedades, en definitiva, con la variación del volumen de asfalto, de menos a más. Entonces, acá hemos determinado los parámetros volumétricos. Vamos a ver qué pasa con los parámetros mecánicos. Comprende fundamentalmente la rotura de las probetas y ver la capacidad resistente. Es un ensayo de compresión diametral semiconfinado y la probeta que fue moldeada con 50 o 75 golpes según el tipo de tránsito, si es liviano, medio o pesado. Esas probetas se las coloca durante 1 hora a 60 grados centígrados bajo agua, se las retira del agua transcurrido ese lapso de tiempo y se las va a colocar dentro de una mordaza y se las va a ensayar a la velocidad de 2 pulgadas por minuto a compresión diametral, digamos, ¿no? O semiconfinada. Esa probeta va a empezar a tomar carga, va a deformar un aro y vamos a poder medir la deformación del aro, que va a tener una constante de deformación, que nos va a poder permitir leer lo que es la carga o la capacidad de carga que tiene esa probeta. Y al momento de ver la capacidad de carga máxima, podemos ver la deformación diametral de la probeta. En definitiva, en este gráfico se ve la prensa con el aro dinamométrico y un reloj que contiene dicho aro, que se va a ir deformando, comprimiendo. El pistón de abajo levanta la mordaza que tiene contenida la probeta y a medida que se desplaza hacia arriba va deformando el aro. Ese reloj se va a ir deformando hasta llegar un momento que no toma más carga y la probeta termina rompiendo por corte. Y por otro lado, va a haber una deformación relativa de las dos caras que contienen de las dos mordazas, la parte inferior y la parte superior. El movimiento relativo lo vamos a poder medir con otro reloj
que es el reloj para medir lo que se llama la fluencia o la deformación diametral. Esta deformación vamos a tomar el valor máximo al momento de la rotura y lo vamos a registrar. En la tabla de arriba vemos los coeficientes de corrección en función de la altura de la probeta, que va a modificar la lectura del aro dinamométrico, que en definitiva va a modificar el valor de la estabilidad. Lo va a aumentar o lo va a disminuir si la probeta es mayor o menor que 1. En este gráfico podemos observar cómo va a ser la evolución de la carga con la deformación diametral. Vemos que primero hay una relación elástica proporcional, y a medida que la probeta se va acercando a su capacidad máxima, empieza a perder capacidad elástica y empieza a jugar el asfalto con su cohesión, manteniendo los agregados para que no se desplacen uno respecto de otro, pero llega un momento que el asfalto no tiene tanta capacidad para retenerlos y se llega al valor máximo y se produce el deslizamiento y en definitiva la rotura de la probeta. Ese valor máximo se denomina estabilidad Marshall. Entonces la estabilidad es el valor de mayor capacidad de carga que tiene la probeta y la fluencia es el acortamiento diametral de la probeta para el punto máximo de capacidad de carga, ¿sí? O sea, la deformación al momento de la rotura. Bien, gráficamente podemos ver las lecturas, por ejemplo, el aro 104, 78, 89, la altura de la probeta 61, 62 y 61 en milímetros. Entonces hay factores de corrección 1,07, 1,04, 1,07. Entonces multiplicando la lectura por el factor de corrección por una constante del aro, que en este caso no está cargada, nos va a dar la estabilidad Marshall en kilonewtons en este caso, de promedio 14,7 kilonewtons. La fluencia 2,9, 3 y 3 milímetros, y la relación, que sería la carga dividida esta deformación, nos está dando 4,9 o 5 kilonewtons por milímetro. Estos umbrales habíamos dicho que pedían como mínimo 800 kilos o 8 kilonewtons de estabilidad, y la relación normalmente tiene que estar entre 2100 y alrededor de 4000 kilonewtons por milímetro de valor máximo. En este caso está dando valores más altos. Puede ser que la mezcla, trabajar con agregados totalmente triturados, tiene una mayor capacidad de carga. Bien. ¿Cómo determinamos el contenido óptimo de asfalto? Ya definidos entonces la granulometría resultante con integración de los materiales. Normalmente hoy dije el 50% de gruesos, un 50% de finos, más o menos 48, 47, y el filler, que es el rellenador y que se mezcla con el asfalto, normalmente se pone en un 1%, un 2%, no más que eso, para no secar tanto la mezcla. Entonces, moldeadas y ensayadas las probetas, se deberán trazar curvas en función de los distintos tenores de asfalto que se moldean esas probetas. Y graficamos curvas de densidad aparente versus porcentaje de asfalto, vacíos versus porcentajes de asfalto, vacío agregado mineral versus porcentaje de asfalto, vacíos ocupados por betún versus porcentaje de asfalto, estabilidad versus porcentaje de asfalto, y la deformación o fluencia a la rotura versus porcentaje de asfalto. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos el porcentaje óptimo? Bien, graficado la curva vacíos y porcentaje de asfalto, vamos a adoptar el tenor de asfalto para un 4% de vacíos. ¿Qué tenor de asfalto me da un 4% vacíos? Y vamos a ir también a obtener el mínimo del vacío de agregado mineral, al cual le vamos a incrementar un 0,5 en más, y para dicho valor del VAM
sacamos qué porcentaje de asfalto corresponde a la curva del BAM versus porcentaje de asfalto en la rama seca, promediamos y obtenemos el valor óptimo. Entonces, en la transparencia que sigue lo vamos a ver. Asfalto en el gráfico de la izquierda está graficado vacíos versus porcentajes de asfalto. Vemos que para el 4% de vacíos que están ordenadas, obtenemos un 4,7% de asfalto. Y la curva vacío agregado mineral versus porcentaje de asfalto tiene esa fórmula como si fuese una herradura. Se han hecho con 5 puntos, se ha trazado la curva. O sea, se han graficado, se han moldeado probetas con 4, 4,5, 5, 5,5 y 6% de asfalto, y cada punto de esos un promedio de 3 probetas, ¿sí? Entonces se trazan esas curvas. Entonces dijimos que en el caso del BAM porcentaje de asfalto se toma el mínimo de BAM, que en este caso es el 5%, al cual le vamos a sumar un 0,5% más, o sea, para 5% de asfalto nos va a dar un determinado valor de BAM, que acá no lo vemos, pero posiblemente sea del 16. Vamos a 16,5, entramos en la curva y bajamos, ¿y qué tenor de asfalto nos da? Nos da 4,5%. Entonces promediamos 4,7 más 4,5, el óptimo de asfalto sería del orden del 4,6%. Ahora bien, estos son valores que están definiendo un valor siempre de la rama seca. Si el óptimo de asfalto no estuviese del lado de la derecha de la curva del BAM, es una mezcla que sería inestable porque hay un exceso de asfalto y la mezcla no tiene capacidad para absorber las cargas y se deformaría con las cargas del tránsito pesado. Entonces, el diseño óptimo siempre tiene que estar del lado de la rama seca del BAM. Son criterios de diseño Marshall. Finalmente, con 4,6% vamos a verificar las otras 4 curvas que estamos presentando en esta condición, que son porcentaje de asfalto, densidad aparente, porcentaje de asfalto, vacíos ocupados por asfalto o relación betún-vacío, o sea que porcentaje de asfalto está en relación al BAM, porcentaje de asfalto estabilidad y porcentaje de asfalto fluencia. Entonces vemos que el vacío ocupado por betún, por ejemplo, arriba a la derecha, sería del orden del 75%, estaría en el entorno que dijimos 65-75%. La estabilidad está arriba de los 8 kilonewton, alrededor de 10 kilonewton. La fluencia, que tiene que estar entre 2 y 4,5, está en 2,5, o sea que verifica. Y la densidad aparente no es un valor de verificación, pero nos da un entorno del 2,41 gramos por centímetro cúbico. En definitiva, esta es la forma de obtener el porcentaje de asfalto. Ahora nos falta complementar los resultados con lo que es la concentración crítica y el índice de compactabilidad, 2 variables más. Y después vamos a ver qué parámetros se usan para el control de producción y para el control de recepción de las mezclas asfálticas. Otro aspecto que considerar es lo que se denomina el índice de compactabilidad, que es un indicador de la trabajabilidad que tiene la mezcla al momento de ser colocada. Muchas veces las mezclas son difíciles de compactar y es debido a su carácter friccional de agregados triturados que se emplean o están muy filializadas, que hacen unas mezclas relativamente secas. Entonces es muy difícil reducir vacíos para que estén en el entorno del diseño, que son del 3 a 5 probeta y a 6% en el camino sobre los testigos o el material colocado. ¿Cómo se determina este índice? Mediante un valor que tiene en cuenta la diferencia de densidades alcanzadas, por ejemplo, moldeadas con 50 golpes y 75 golpes, se saca la densidad aparente y se hace la diferencia del logaritmo de 75
menos el logaritmo de 50 dividido densidad 75 menos la densidad de 50. Una expresión matemática finalmente, hay una relación de energías puestas en juego. Ahora bien, si este valor es inferior a 6, la mezcla es un indicador que es una mezcla seca y con poca capacidad de trabajabilidad y de absorber energía para poder acomodarse y poder compactarse. Eh, es una variable que se tiene en cuenta muchas veces cuando no se logra llegar a esto que se está exigiendo o pidiendo por los pliegos. Entonces, hay veces que se la debe determinar. Otro valor de no menor entidad y sumamente importante es lo que se denomina concentración crítica de Filler. Filler dijimos que es la fracción que pasa al tamiz 200 y generalmente es la fracción comercial que se emplea, que es un filler calcáreo. Filler calcáreo es un polvo de roca, de la misma roca, molido finamente, o el filler cal o eventualmente cemento, pero en Argentina prácticamente el cemento no se usa, así se lo usa en España. El agregado de fillers a los asfaltos eleva el punto de ablandamiento, pues de alguna manera le produce un espesamiento al asfalto y resistencia a la tracción, en tanto decrece la penetración y la ductilidad, lo hace menos dúctil, digamos, ¿no? Estos cambios son aproximadamente proporcionales al contenido de filler hasta un cierto valor crítico. Superado este valor, el sistema entre el filler y el asfalto propiamente dicho tiende a comportarse como un sólido rígido. Ya deja de tener capacidad de deformación elástica, o sea, viscosa, sino que empieza a tener formación rígida. Corresponde a la distribución de filler dentro del asfalto en estado más sueltos posible, pero ya en contacto entre sí las partículas. Este grado de concentración se denomina concentración crítica en esta situación cuando el sistema Filler-Betún deja de ser viscoso y se designa con la letra C sub S. Muchas veces las mezclas asfálticas se fisuran por este problema, porque fundamentalmente tienen menos asfalto del que fue dosificado, pero mantienen la cantidad de filler. Entonces la relación entre ese filler y el volumen de asfalto, el volumen de filler y el volumen de asfalto se ve modificada y eso trae problemas en las obras de fisuraciones tempranas. Lo mismo si cambian el filler, por ejemplo, de cal a filler calcáreo, puede haber problemas si se ponen en la misma cantidad en peso, porque tienen distinto volumen en términos aparentes. Un filler cal ocupa mucho espacio en relación a un filler calcáreo para la misma cantidad en peso. Entonces, al tener mayor volumen, en el caso de la cal, lo va a secar literalmente más al asfalto, haciéndolo más susceptible o factible de que pueda llegar a tener fisuraciones prematuras. En definitiva, se puede calcular esta concentración crítica y es la concentración en volumen. Hay un método para hacerlo, un ensayo por asentamiento, se ponen 10 gramos en un frasco, se lo deja sentar de un día para el otro y se mide el volumen de asentamiento y se mide el peso específico del filler, se puede calcular esa concentración crítica y se lo va a relacionar con la concentración volumétrica, el volumen de filler sobre el volumen del mastic, que es filler más betún, tiene que ser menor que 1 para que no llegue hasta esa concentración crítica y tenga capacidad de deformación. Si es superior a 1, esa concentración de volumen de filler en relación al volumen de filler betún, va a haber problemas. Esta es una variable sumamente importante y tiene que ser presentada con la fórmula de obra al momento de comenzar los trabajos de dosificación propiamente dicha, ¿no? Después tenemos otros aspectos importantes del diseño que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, los vacíos de agregado mineral muy bajos es insuficiente de asfalto para recubrir las partículas o muy altos, resultará que el contenido de asfalto de un contenido de asfalto elevado, dando inestabilidad a las mezclas perdiendo resistencia
a las deformaciones permanentes. Algo de esto hemos ido comentando a lo largo de la charla. Y los vacíos muy bajos pueden llegar, de vacíos comunicados de aire, puede dar problemas de exudación. Los días de calor de 60 grados, de 50 grados de pavimento, el asfalto puede fluir a superficie y dejar una mancha, y eso trae problemas de adherencia, fundamentalmente en climas húmedos, cuando llueve. Y si son muy altos, se producen peladuras y desintegración de la mezcla. Ahora bien, podemos vincular distintas exigencias de la mezcla en relación a las propiedades buscadas. Por ejemplo, si tenemos la resistencia a la deformación, va a estar asociado eh, eh, la falta de resistencia, digamos, va a ser un problema de estabilidad mínima, sino que debe haber una estabilidad mínima para que no se haya problemas de resistencia a deformación. Lo mismo una afluencia máxima. No se tiene que deformar más de un determinado valor para que no haya problemas de deformaciones. Y lo que es la relación estabilidad sobre afluencia, que algo hablamos de eso, si es un valor bajo, puede llegar a haber problemas de deformaciones permanentes en la mezcla asfáltica. Respecto a la flexibilidad, que era la capacidad de adaptarse a las deformaciones de la base de la carpeta asfáltica, tiene que haber una afluencia mínima que permita adaptarse sin que se fisure. Por otro lado, también tiene que haber una relación de estabilidad-fluencia máxima, porque si llega a ser muy rígida puede haber problemas de fisuración, al igual que la concentración crítica, la concentración en volumen tiene que ser menor que la concentración crítica para que no haya problemas de fisuración prematuro. Otra variable a tener en cuenta es la durabilidad, que es la que acabamos de hablar, porcentaje de vacíos máximos, relación vacíos ocupados con asfalto mínimos, tiene que haber un valor mínimo por lo menos, y también el índice de resistencia conservada tiene que ser mayor al 80% para garantizar la durabilidad de la mezcla asfáltica. La otra, la trabajabilidad, está asociada al índice de compactabilidad, que es el que acabamos de ver, y la resistencia al deslizamiento está asociada al un porcentaje de vacíos mínimos y una cantidad de relación betún máxima, y fundamentalmente un problema de adherencia. Finalmente, el plan, la formulación de la mezcla asfáltica se debe completar con un par de situaciones que se refiere también a lo que hace a los controles de producción y de recepción de obra. Entonces, en la obra se tiene que hacer un plan de control de calidad según lo especifica el pliego, especificaciones técnicas generales, que define el programa que debe cumplir la contratista e incluye los protocolos de ensayos para el control de calidad de los materiales, de la mezcla y de la unidad terminada, y donde se indican todos los procesos de frecuencias, tiempos de ensayos, planillas, etcétera, etcétera, etcétera. También va a haber, están mencionados todos los requisitos que hace al control de producción y se define lo que es un lote de producción. ¿Para qué? Porque durante el lote de producción diariamente que elabora la planta asfáltica, se tienen que hacer determinaciones acorde con el plan de trabajo, el plan de calidad, de contenidos de ligante, de vacíos, de estabilidad, o sea, se deben moldear probetas Marshall y determinar si se ajustan a la fórmula de obra presentada. Lo mismo, los datos que se obtienen de referencia en el lote de producción van a ser comparados con los lotes de la unidad terminada. El lote de la unidad terminada se extraen muestras de obra y lo que se denominan testigos, y se constata que el grado de densificación de los testigos alcanzado con relación a la densidad máxima raíz de la mezcla disgregada sin vacíos que se ha obtenido durante la producción. Eso nos va a dar los vacíos que va a tener la mezcla colocada y que tienen que estar en un determinado entorno. También se van a medir espesores, se van a medir anchos, se van a medir el estado de las juntas constructivas, etc. Todas estas variables van a estar sujetas
aceptación o al rechazo, aceptación con descuento. Eso está estipulado en general en los pliegos de especificaciones técnicas particulares. Entonces tenemos control de producción y control de recepción con determinados ensayos Marshall. Finalmente se va a hacer la medición, que se va a Vialidad Nación establece la ejecución de las capas asfálticas, se mide por metros cuadrados, ¿sí? Y también la forma de pago, que es lo que abarca la elaboración, transporte, colocación y compactación de la carpeta asfáltica, se paga por metro cuadrado e incluye eso establece que incluye todos los pagos de los distintos ítems para efectuar el pago. Bueno, yo creo que esta es la última transparencia. Finalmente terminamos con lo que hace la formulación. Finalmente, como síntesis y resumen de la dosificación, estudio de materiales, estudio de asfalto, conformación de uso granulométrico, mezclado, compactación, determinación de propiedades volumétricas, determinación de propiedades mecánicas, gráficos y determinación del contenido óptimo en función del criterio que hemos dado, y eso se elabora con ensayos complementarios que están en otro video, como son el ensayo de wheel tracking, el ensayo de sensibilidad al agua, el ensayo Hamburgo, el ensayo fatiga y el módulo de rigidez. Son 4 ensayos que complementan la formulación de la mezcla asfáltica en función del nivel de exigencia que tenga la ruta, ¿sí? A todos no se le hacen los mismos ensayos. Y bueno, eso conforma todo el paquete para hacer una presentación de una fórmula de obra, y la fórmula de obra comprende porcentaje de asfalto óptimo y proporciones de materiales intervenientes de agregados pétreos, arenas, filleres. Y nada, eso. Y después están los ensayos de recepción, por supuesto, espesores, vacíos de los testigos y nivelación topográfica. Bueno, y ahí concluimos.